Hola, mi nombre es Isidoro Pablo Pérez, soy profesor del área de electrónica del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. En este video veremos el amplificador de entrada diferencial. Los objetivos serán analizar cuáles son las ventajas de utilizar para ciertas aplicaciones un amplificador con entrada diferencial y estudiar cómo desde el diseño del circuito externo al amplificador se pueden optimizar las bondades de esa entrada diferencial. Supongamos tener un amplificador no diferencial. En él, una fuente de señal alejada del mismo podría sufrir el efecto de interferencias de, por ejemplo, campos magnéticos circundantes, ruido de contactos, y esta señal de interferencia sería sumada a la señal del generador. Además, puede haber también diferencias de potencial entre las tierras de la señal y del amplificador. Con un montaje diferencial como este, podríamos reducir el efecto de esas señales parásitas. Vamos a utilizar para realizar los cálculos un amplificador diferencial ideal. Supongamos que la fuente de señal se encuentra unida al amplificador a través de dos conductores, conductor 1, conductor 2, que normalmente se encuentran trenzados en la mayor parte del recorrido. Además, existiría también la posibilidad de encontrar diferencia de potencial entre las tomas de tierra del generador de señal y del amplificador. Nos proponemos calcular la señal de salida. Para eso, utilizando superposición, primero vemos cuál sería la salida B01 debida a las señales que ingresan a través de la entrada no inversora. B01 sería igual a la amplificación diferencial multiplicado por la suma de las señales que se encuentran en el camino desde la toma de tierra del amplificador. Tenemos ABC, ABS y ABN que ingresarían a la entrada no inversora y serían amplificadas por la ganancia diferencial del amplificador. En la salida no inversora, lo que tenemos es que partiendo de la referencia del amplificador diferencial, tenemos la señal BC, la señal BN, que sería también multiplicada por la ganancia del amplificador. De estas dos, utilizando superposición, sumando el efecto a la salida, tenemos que la tensión de salida sería B01 más B02, y por lo tanto la salida sería la ganancia diferencial multiplicado por la señal del generador BS. Como vemos, la utilización de una entrada diferencial nos permitiría eludir el efecto de las tres señales interferentes que en este caso hemos tenido en cuenta. Además, tenemos que también mencionar el hecho de que para que las señales interferentes tengan el mismo efecto sobre las dos entradas del amplificador diferencial, sería necesario que las dos impedancias que ven las entradas del amplificador diferencial sean exactamente iguales. Z vista por la entrada no inversora debería ser igual a la Z vista por la entrada inversora. Veremos más adelante cómo sería el cálculo de estas dos impedancias. Bien, para hacer el análisis del amplificador diferencial o amplificador diferencia, utilizaremos el teorema de superposición. Tenemos acá el amplificador diferencia, alimentado por dos señales, BI por la entrada inversora y BX por la entrada no inversora. Vamos a primero ver cuál sería la tensión de salida si solamente tuviéramos a BI. En este caso, el amplificador se transformaría en un amplificador inversor con una ganancia de menos R2 sobre R1
y la tensión de salida debido al generador BI sería B0I. Ahora sacamos el generador BI, dejamos el generador BX, y en este caso ahora el amplificador se transforma en un amplificador no inversor, con una tensión de entrada igual a la que se encuentra en este nodo, y por lo tanto la tensión de salida debido a la señal que incorpora el generador BX sería B0X igual a la tensión en la entrada no inversora, que es la tensión BX afectada de este divisor de tensión, multiplicada por la ganancia del amplificador operacional como amplificador no inversor, 1 más R2 sobre R1. Utilizando superposición, sumamos el efecto de las dos entradas y tendremos que la tensión de salida total, B0, va a ser igual a la suma de B0X más B0I. Si ahora hacemos uso de lo visto en el video anterior y dividimos las dos entradas B0X y B0I por sus componentes de modo común y de modo diferencial, y aplicamos esto a la tensión de salida que hemos encontrado al analizar el amplificador diferencia, vamos a poder ver cuál es el efecto de la tensión de modo común y de la tensión diferencial a la entrada del amplificador. Entonces, sobre esta ecuación de la tensión de salida, aplicamos para Bx, lo reemplazamos por B de modo común más B diferencial sobre 2, y para BI lo reemplazamos por B de modo común menos B diferencial sobre 2. Trabajando con la ecuación y viendo cuál es el factor que multiplica a la tensión de modo común y cuál a la tensión de modo diferencial, podemos decir que para poder eliminar la tensión de modo común de la salida del amplificador, este término que está acá debería hacerse 0. Así que vamos a trabajar ahora con este término a ver cuáles son las condiciones que deberían cumplirse para que no exista tensión de modo común a la salida del amplificador. Tenemos que entonces trabajar sobre esta ecuación en la que, haciendo un poco de álgebra, llegamos a que este término igualado a 0 nos aseguraría que la tensión de modo común no estaría presente a la salida del amplificador. Seguimos trabajando, un poco más de álgebra, y encontramos que para que este término sea 0, se tiene que cumplir que R1 sobre R2 sea igual a R3 sobre R4. Habíamos dicho que además de eso debería cumplirse que las dos impedancias vistas desde las entradas del amplificador sean exactamente iguales. Para eso vamos a retirar las fuentes de señal y vamos a calcular la impedancia vista por las dos entradas y luego las vamos a igualar para ver cuál es el resultado. Las dos impedancias de entrada son la impedancia de entrada vista por la entrada no inversora, que es R3 paralelo a R4, y la impedancia vista por la entrada inversora, que es R2 paralelo a R1. Lo que queremos que ambas sean exactamente iguales para igualar el efecto de las señales de interferencia que puedan intentar ingresar por las dos entradas, ¿no? Bueno, trabajando, haciendo un poco de álgebra, y en este punto, haciendo uso de esta ecuación, llegamos a que para que se cumpla que la tensión de modo común no se vea reflejada a la salida y que las dos impedancias de entrada tengan un mismo valor, se debe cumplir que R1 tiene que ser igual a R2, igual a R3, igual a R4. Si hacemos esto, lo que vamos a tener es que la tensión de salida va a ser Bx menos Bi. Lo que vemos es que no tenemos ganancia de tensión, simplemente la tensión ingresada por la entrada no inversora menos la tensión ingresada por la entrada inversora.
Los problemas que vemos en este amplificador diferencial operacional son los siguientes: baja resistencia de entrada, diferencial. Por ejemplo, si vemos la resistencia vista desde la entrada, en la parte no inversora, lo que encontramos que tenemos RA serie RB. Estos dos resistores en serie es la impedancia de entrada vista desde la entrada no inversora. Dificultad para ajustar la ganancia. Bueno, no tenemos ganancia y si quisiéramos tenerla tendríamos que entrar a cambiar dos resistores en forma simultánea. Y bajo rechazo de modo común si se produce ese desbalance, o sea, si RA es distinto a RB, tendríamos desbalance entre las cuatro resistencias y ya no se cumpliría de que no tenemos el modo común a la salida. Bien, para poder solucionar el problema de la baja impedancia de entrada podemos anteponer dos buffers para mejorar la resistencia de entrada. De esa manera tendríamos una alta impedancia de entrada y además estos seguidores tendrían baja impedancia de salida, por lo que la conexión de las dos entradas de baja impedancia no molestarían a la señal. Puedo darle ganancia también a estas primeras etapas. En vez de ser simplemente buffer, podrían ser amplificadores, con lo que tendríamos una ganancia para las dos entradas X e Y igual a R1 más R2 sobre R1. Y bueno, ahora con esta nueva configuración habría que estudiar cómo se mejora la relación de rechazo de modo común y además también cómo se podría hacer para facilitar la ganancia. Conclusiones. Hemos puesto en evidencia que adecuando el circuito externo al amplificador operacional es posible mejorar su performance, minimizando de esta manera las deficiencias de la versión real del mismo. La inclusión de etapas buffer o seguidores de tensión aseguran una alta impedancia en las señales de entrada. En el próximo video veremos cómo podemos implementar adecuado control de ganancia a estas etapas de entrada y cómo podemos mejorar la relación de rechazo de modo común. Muchas gracias.